buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos mis seres de luz, esas energías preciosas. Este video es completamente atemporal, es particular. Vamos a trabajar, vamos a leer un poco las energías de este intermedio que tenemos dentro de dos eclipses. Y quiero que sepan que también tenemos un portal 4-4 en el medio de dos eclipses. Se llama portal entre eclipses. Portal 4 del 4 de 2024. Vamos a ver cuáles son esas energías que mueven este portal entre eclipses, porque es un portal de luna llena del 25 de marzo y el eclipse de sol del 8 de abril. Este portal 4-4 se está dando entre eclipses y evidentemente las energías están muy movidas. Vamos a comenzar a trabajarlas. Empezamos la primera energía. Tenemos un paje de pentáculos. Esta energía va a dirigir la lectura. El paje de pentáculos nos viene a hablar de comienzos, de inicios, de prosperidad, de abundancia. Es el comienzo de algo. Este eclipse ha sido muy potente. Y además te digo algo, el 1 de abril, es que es un no parar este año. El 1 de abril Mercurio empieza a estar retrograda, o sea que hay un montón de energía. Hay eclipse de luna llena, eclipse del 8 de abril, el portal 4-4 y Mercurio se pone retrógrado el 1 de abril. O sea, que nos agarremos de las energías. Esto es un no parar. Venga, vamos a comenzar por el principio y vamos a ver qué energías mueve el número 4. El número 4 de este portal, el 4-4. El 4 es un número protector, líder, representa el orden y la ley. La responsabilidad y la seguridad también son energías del número 4. Muy bien, vamos a comenzar con un 6 de copas. El 6 de copas nos está hablando, en este caso, de añoranzas, de conexión con seres de nuestra vida, nostalgia. Vamos a estar a nivel general, todos muy al unísono, muy sensibles, muy nostálgicos, muy conectados con lo que es la madre, la raíz, la casa, las añoranzas, los pensamientos, el querer conectar con la familia. Vamos a estar viendo nuestro día a día con los ojos de un niño, con los ojos de una persona que añora esos momentos de cuidado, de atención maternal, paternal, algo muy infantil. Además, esta parte infantil se nos exacerba porque estamos en Aries. Y Aries es un signo, como bien dicho es el niño del zodíaco, es el niño de la rueda zodiacal, es un niño fantasioso, es un niño que se empieza la rueda zodiacal con el número 1, Aries. ¿Y Aries qué es? Es un niño, es impulsivo, es creativo, él va sin medir consecuencias. Y este portal 4-4 nos va a llamar la atención porque tenemos que tomar la madurez. Tenemos que tomar decisiones como adultos. Tenemos que dejar aparcado un poco esa ilusión infantil, adolescente, niñesca. Ya se nos está requiriendo, se nos está pidiendo mayor energía adulta, ya más bajada a tierra, más en suelo, más realista, más responsable y desde la persona adulta que somos. Así que vamos a seguir. Hombre, venimos invocando y esto es lo que vamos a vivir y a crecer. El 4, el emperador, es la energía, aunque sigue siendo muy ariana, porque el emperador es el arcano mayor de Aries,
pero es la parte transformada de Aries. Es la contrapuesta, es el adulto ariano. Sigue siendo impetuoso, sigue siendo de velocidad, sigue siendo de ir muy rápido, pero ya desde una perspectiva muy adulta, muy reposada, muy serena, ya no tan infantil, ya desde la adultez y desde la propia responsabilidad. Da igual cómo lo hagamos, lo podemos hacer como nos dé la realísima gana, pero somos responsables de lo que hacemos, de lo que sentimos, de lo que pensamos y de lo que actuamos. Y esto nos lo dice el emperador. Este portal 4-4 nos está haciendo un llamado para que evolucionemos y vayamos de acá. Vamos a ver otra energía. Perfecto, me parece excelente que estemos viviendo en este 5. Este 5 nos indica transformación, evolución, trascendencia, crecimiento, independientemente de lo que estemos pensando. Si estamos en medio de estas dos energías, es un portal. Y digo que es maravilloso. ¿Por qué? Porque estamos en un proceso de dejar de pensar tanto y actuar, acción. Me parece maravilloso que estemos dejando aparcada lo que es el pensamiento y estemos a pro de la acción. Maravilloso. Vamos a cerrar con un maravilloso rey de oros. Vamos creciendo, vamos evolucionando. Aprovechemos, por favor, la energía de impulso de este hermosísimo in-between entre dos eclipses, porque esta energía va a estar muy presente en nuestra vida durante todo el 2024. Un rey de oros, si tomamos la ola desde la cresta, es una energía muy potente. Ya veremos dentro de 6 meses los resultados. Todo aquello que intencionemos es evolutivo, es de crecimiento. Y los resultados, el rey de oro es un rey bastante sereno, bastante asentado. Y esto lleva su tiempo, pero aquí se requiere un proceso. Aquí se requiere un proceso. Y si aprovechamos el impulso de estas energías, pues mira, qué belleza, ¿no? Qué belleza. La serenidad de un rey de oro. Negociaciones, diálogos con los amigos, con la pareja. Diálogo interno es muy importante. El diálogo con nosotros mismos. De repente puede ser que fallen ciertas cosas. ¿Y por qué va a pasar? Porque tenemos a Mercurio retrogradando. Pero si logramos superar este obstáculo que suele ocurrir, vamos a coronar. Espectacular. Me siento guiada a tomar el hermoso y maravilloso deck de 8 Zen, que es muy explícito. Va a la yugular. Te digo algo. Cuando un planeta retrograda, no quiere decir que esté involucionando. Simple y llanamente, el único planeta que no retrograda es Urano, que es el que rige Acuario, pero él va a su bola. Todos los demás van hacia adelante. Pero cuando un planeta retrogrado, quiere decir que va un poco hacia atrás. Visualmente, desde nuestras perspectivas, va un poquito del revés. Y puede ser que ciertas cosas colapsen y no fluyan. Puede ser un tema ventas, un tema proyectos o alguna traba, pero te digo que lo tengas en cuenta a la hora de firmar un documento, a la hora de firmar un contrato. Si puedes, retrasa unos días, pero además este portal 4-4 y la energía, procura hablar y comunicarte con equilibrio y practicidad, porque otras de las cosas que están pasando en la temporada de Aries, aquí lo tenemos, el emperador. Este arcano mayor y el signo de Aries son energías de fuego muy potentes, muy rápidas, muy potentes. Y es muy importante que sueltes arcano menor número 8 del soltar, del avanzar, del dejar que las cosas fluyan.
que las cosas sigan su cauce. No te aferres, no tengas pensamientos recurrentes. Simple y llanamente, para poder salir y encajar y retomar la potencia de una energía, necesitas, para dejar estos pensamientos recurrentes que se pueden tener y es normal, suelta, suelta, suelta y confía. Por favor, en este in-between entre dos eclipses es muy importante que sueltes, que confíes más que nunca, porque está clarísimo hacia dónde queremos ir. Hacia dónde queremos ir. ¡Wow! Qué energías más potentes se están manifestando. En este momento tengo una conexión muy especial. No es casualidad que estés aquí escuchando este video. Para nada es casualidad. Seguramente algún mensaje te resuena. Si no te resuena, déjalo ir, libéralo al universo. Pero te puedo decir que ser el dueño del propio poder divino sustituye tu codependencia y tu necesidad de complacer a los demás por asertividad y empoderamiento personal. Empoderamiento personal. Suelta esa necesidad de complacer a los demás. Si necesitas, si quieres, si de verdad deseas convertirte en un rey de oros, en un emperador en tu vida. Este eclipse, este in-between entre eclipse, este 4-4, portal 4-4, el 4 de marzo, nos invita a que nos empoderemos, a que tomemos las riendas de nuestra vida. ¡Wow! ¡Qué belleza! Estoy recibiendo un mensaje, tengo una palabra que me está dando vuelta en la cabeza y siento que la voy a aclarar con este maravilloso oráculo de no está siendo fácil para nadie, ni para ti ni para mí. Esto está bastante potente. Nos dicen, es hora de limpiar espacio mágico. Es momento de hacer introspección. Es momento de limpiar no solamente tu espacio donde vives, tu casa, tu oficina, tu lugar de trabajo. No, esta carta te invita a limpiar tu espacio interno. Te podría hasta recomendar en este momento una limpia con hierbas, con plantas, una limpieza blanca. Puedes sumergir los pies en agua con sal marina y un poquito de vinagre. Puedes meditar, puedes limpiar. Es momento de limpiar, porque si no limpiamos, no puede entrar lo bueno. Si no limpiamos, no puede venir el éxito y la abundancia. Y estos eclipses, este in-between entre eclipses, nos invita a limpiar. Gracias por estar aquí. Gracias por acompañarnos, gracias por escuchar este mensaje. Si resuena contigo, danos un like, comparte, suscríbete al canal, comenta, por favor, comenta. Y de todo corazón, sé que no está siendo fácil, sé que estamos un poco convulsionados, pero somos seres de luz y vamos a seguir adelante. Gracias, gracias, gracias. Adiós.